Muy bienvenidos a este video de la sesión número 2 de este módulo de introducción a la gestión de la calidad. ¿Cuál es la idea de este video? La idea de este video es poder transmitirle lo mismo que ustedes tienen en plataforma en el PowerPoint, pero de esta forma, haciendo yo el video y tratando de ir explicando los conceptos. Seguramente algunos ya lo leyó el PowerPoint, la mayoría por la fecha en la que estamos, y a lo mejor no le quedó ninguna duda. Entonces este video no tiene otro objetivo más que reforzar lo que ya han visto. Si ustedes ya vieron el PowerPoint, lo estudiaron, lo entendieron, no les generó ninguna duda, no es necesario que lo vean. Si por ahí les quedó alguna duda, está bueno, a lo mejor con la explicación o de esta forma lo entienden mejor. Todos aprendemos de manera distinta, algunos fijamos mejor cuando lo leemos, otros fijamos mejor cuando lo escuchamos, otros fijamos mejor cuando lo escribimos. Eso ya depende de cada uno. Entonces la idea es poder darle a ustedes las opciones, así ustedes pueden fijar el conocimiento de la manera que lo prefieran. Si por ahí vos llegaste a este video a través de YouTube y no a través de la plataforma, lo mismo, ojalá que te sirva, bienvenido. Si te interesa hacer alguna consulta, puedes dejar el comentario en el comentario del video. Y todos, por supuesto, los que somos del módulo, al foro de consultas, cualquier duda, cualquier inquietud que les quede de este video o de la sesión en general. En esta segunda sesión se ven principalmente las definiciones y diferencias que existen entre lo que es proceso y procedimiento, y algunos conceptos básicos que nos van a ayudar al desarrollo y la descripción de los mismos, de ambos. También vamos a ver rápidamente en este video cómo identificamos los procesos que son clave, los que son de soporte y los que son estratégicos, y algunos que otro concepto básico de lo que es la gestión a procesos, como dice la ISO 9001-2015. Definir un poco lo que es un indicador a nivel general, un indicador a nivel de proceso, el ciclo de mejora continua que nunca puede faltar, que es el famoso ciclo de Deming, y el enfoque de la norma 9001-2015 hacia la gestión de proceso. Bien sabemos que con una implementación de un sistema de gestión de calidad, tanto las instituciones públicas como privadas lo que buscan es maximizar los niveles de eficiencia y de eficacia en su gestión. De esta manera, ¿qué se logra? Se logra mejorar las necesidades y superar las expectativas de los ciudadanos. Esto es el famoso enfoque al cliente de la norma, que es no solo satisfacer las expectativas, sino siempre que se pueda, mejorarlos. Siempre que hablamos en la administración pública de gestión de calidad, nos referimos a cliente como usuario o a usuario como cliente, es indistinto el término. Cuando yo hable de cliente, ustedes pueden perfectamente hacer la relación con el usuario o con el ciudadano. Esta aclaración, porque por ahí dice cliente, ¿por qué cliente en la administración? Es lo mismo, cliente, usuario, ciudadano, cliente interno, cliente externo, o podemos decir usuario, o podemos decir el empleado, o podemos decir el trabajador, podemos hablar de la parte interesada. Digamos, en muchos conceptos distintos se engloba a la misma idea. Pero básicamente la diferencia principal es cuando ustedes estén buscando apuntes en YouTube, viendo videos, buscando apuntes, leyendo, que se enfoquen a la parte privada y hablen del cliente, ustedes simplemente hagan la transformación mental de identificarlos como el usuario. Una definición formal de procesos, procedimientos institucionales y una representación correcta en un diagrama de flujo o flujograma son herramientas que permiten a la organización y a la dirección de las distintas organizaciones planificar de mejor manera su accionar, una planificación institucional. Y esta identificación correcta, la estructuración, los diagramas de flujo son unas herramientas que nos permiten a golpe de vista o de manera más sencilla por ahí comprender otros procesos, otros procedimientos y otras cuestiones que a lo mejor si uno se pone a leerlo textual no le quede tan claro. Entonces en un golpe de vista nosotros podemos identificar básicamente las entradas, las salidas, las interacciones, los momentos de decisiones y los documentos. Entonces es una herramienta muy útil, principalmente cuando uno está implementando un sistema de gestión de calidad. Cuando ya está implementado y cuando estoy en el proceso de la mejora continua, el diagrama de flujo me ayuda rápidamente a entender el proceso e identificar dónde puedo buscar la manera de optimizarlo, o sea, dónde puede haber
una posibilidad de detectar una oportunidad de mejora. Como vimos anteriormente en la sesión anterior, un sistema de gestión de calidad difiere o distingue claramente lo que es un proceso de lo que es un procedimiento. En la cotidianidad, en el día a día, en las administraciones o en las empresas, normalmente se habla de proceso o de procedimiento como similares, como si fueran el mismo concepto. O al revés, se está mencionando el proceso, pero se quiere mencionar al procedimiento, o se está mencionando el procedimiento y lo que se quiere mejorar es el proceso. Hay diferencias muy claras entre ambos, y la idea de este video y la idea del PowerPoint es que ustedes lo puedan tener bien clarito e identificar cuál es cuál. Antes que nada, el PowerPoint no es de mi autoría, es diseñado por el ingeniero Luis Terroba para la Universidad Provincial de la Administración Pública, es decir, que todos los derechos están reservados para la universidad. La universidad es la dueña de este material. En el caso que quieran hacer alguna difusión o eso, siempre tienen que tener el cuidado de mencionar quién es la fuente. En este caso, de todo este trabajo es del ingeniero Luis Terroba, de un excelente trabajo, así que bueno, yo lo único que hago es transmitirle lo que él compiló. ¿Qué nos dice el punto 3.4.1 de la ISO 9000-2015? La norma ISO 9000-2015 nos habla de un proceso y nos dice que es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Ese resultado previsto de un proceso es lo que se denomina la salida del proceso, que puede ser un producto, un servicio, la propia salida o un objeto según la norma. Las entradas de un proceso son generalmente las salidas de otros procesos, y a su vez las salidas del proceso son entradas de otro proceso porque están encadenados. Es lo que hablábamos en la clase cuando el cliente interno se convierte en proveedor interno, y en esa interacción al mismo tiempo actúa como proveedor interno cuando su producto, su objeto, su salida es utilizada por otro proceso, y como cliente interno cuando obtiene de otro proceso una salida, un resultado o un objeto. Un proceso se puede describir por las etapas que la conforman, indicando en forma secuencial cada una de ellas. Pero en el contexto del análisis administrativo o de la gestión de las organizaciones públicas y privadas, los diagramas de flujo, los flujogramas, son la herramienta por excelencia. Son muy utilizadas porque de manera gráfica y empleando distintos símbolos nos permiten representar de la mejor manera el proceso y nos permite leerlo etapa por etapa en esa secuencia lógica, y también nos permite identificar quiénes son los responsables de esta etapa, los responsables de la coordinación y quién lleva a cabo qué cosa. La expresión de los procesos o procedimientos en un diagrama de flujo genera un valor agregado a la institución, ya que esta representación permite que se los pueda analizar tanto por los responsables de su realización o por los otros actores interesados, quienes aportan nuevas ideas, pueden sugerir modificaciones o mejorarlos en este golpe de vista. Es muy común que primero se analice y se estudie el diagrama de flujo y después se vaya a leer el desarrollo textual, y es mucho más fácil de entender o de dimensionar. Un diagrama de flujo, como les dije, es la representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa con un símbolo diferente. Este símbolo tiene una nomenclatura general que la vamos a ver en este video, que no es muy difícil y que es fácilmente comprensible y fácil que ustedes lo asimilen. Y esto permite que, independientemente del conocimiento, del grado del conocimiento de la organización o del proceso en sí, entendiendo esta simbología, todos entendemos de la misma manera cómo se lee ese diagrama de flujo. ¿Cuáles son las ventajas que podemos detectar o que podemos aprovechar si nosotros a nuestros procesos los dibujamos, por decirlo de alguna manera, o los transferimos a un diagrama de flujo? Primero, que facilita la obtención de una visión transparente del proceso. Esto mejora la comprensión. El conjunto de las actividades, las relaciones, las incidencias de un proceso a veces es
complicado de entender así a primera vista. El diagrama de flujo ayuda a que este conjunto, que por ahí es bastante engorroso, sea más claro. Y además permite que centrar la atención en aspectos específicos del mismo y observar todas las interrelaciones que tiene el proceso de una sola vez. También nos permite definir ciertos límites del proceso, porque nosotros tenemos claro cuándo inicia el proceso y cuándo termina. Esto no es muy claro a veces en el día a día, en un proceso determinado, cuándo comienza, cuándo termina, cuándo ya es otro proceso. Las interrelaciones por ahí lo complican, cuándo ya estoy con un cliente interno, cuándo pasa el cliente externo. El diagrama de flujo facilita esta identificación y también la identificación de los propios clientes. Entonces nos permite ajustar el proceso orientado hacia el cliente, hacia sus necesidades y expectativas. Y por supuesto estimula el pensamiento analítico a la hora de estudiarlo. El diagrama de flujo, les voy a mostrar una imagen donde determina cuándo utilizar qué símbolo. Este símbolo que voy a poner aquí, este símbolo que ustedes van a ver acá en esta parte del video, indica terminal. Esto quiere decir que indica dónde comienza y dónde termina el proceso. Cuando ustedes dibujen de este icono, de este tipo de gráfico, solo va a haber dos, uno al inicio y uno al final, ¿sí? Es como un rectángulo con los bordes redondeados. Este nos está simbolizando una entrada o una salida, es decir, una entrada o salida de productos, servicios, datos o información. Siempre que tengan este gráfico nos está indicando qué cosa, que algo entra o algo sale, ¿sí? Ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea datos, ya sea una información. Este de aquí nos está indicando una tarea, es el que más se repite porque en el procedimiento tiene distintos tipos de tareas. Esto es sí un rectángulo, pero ya notarán que no están los bordes redondeados, sino es un rectángulo con los ángulos rectos, indica una acción simple o una actividad a desarrollar. Los conectores. Los conectores nos van indicando la dirección del flujo del proceso. Lo vamos siguiendo y lo vamos leyendo a través de los conectores. De dar este símbolo que tiene que ver con la espera, indica que para que el proceso continúe hay un tiempo determinado que hay que esperar, es decir, que llegue el proceso y ahí hay una espera determinada. Por ejemplo, la administración pública puede ser una ida y vuelta de un expediente, un tiempo de resolución, de una disposición, etcétera, pero nos está indicando que hay un periodo de espera. Este nos está indicando una revisión. Generalmente en los procesos se realizan revisiones para comprobar el buen desarrollo del mismo. Este símbolo nos está indicando un documento. Siempre que ustedes noten en un diagrama de flujo, este símbolo que por lo general está debajo de una tarea o como consecuencia de una tarea, nos indica un documento. Este documento puede ser en formato papel, en otros soportes independientes, pero si nos genera un documento y por lo general lo asociamos con un registro, porque ya está indicando que este documento se genera. Base de datos indica que hay un registro o hay una extracción de datos informáticos, es decir que o se lleva a una base de datos o se trae de una base de datos, pero que siempre que tenga relación a base de datos van a encontrar este símbolo. Se está indicando que el procedimiento está documentado, es decir, indica la existencia de un procedimiento documentado para la realización de parte del proceso. Esta es clave, este es el símbolo que van a ver siempre, del cual se desprenden siempre dos caminos, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una decisión. Cuando está este símbolo, lo que nos está indicando es que es una instancia en el proceso en el que se toma una decisión. Sí o sí salen dos flechas, bueno o malo, sí, no, es correcto, no es correcto. De acuerdo a esa decisión, se toma uno u otro camino. Lo que nos indica continuidad, cuando utilizamos cuando por ejemplo nuestro proceso, nuestro diagrama de flujo excede la página y debe continuarse en otra página, con este icono nosotros podemos identificar que continúa el diagrama. Y por lo general se enumeran ordinariamente 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de páginas que nos lleve el diagrama de flujo. Acá lo que observamos es un diagrama de flujo básico, sencillo. Tiene el cuadro que habíamos mencionado al principio de inicio, que como verán se repite al final.
es el rectángulo con los bordes redondeados, tiene un ingreso de datos que no vienen de una base de datos porque no es el símbolo de base de datos, pero sí tiene un ingreso de datos, la actividad en el rectángulo principal, una instancia de decisión que nos va a llevar o al fin o a realizar de nuevo la actividad. Eso es así muy sencillo como nos representa un diagrama de flujo un proceso determinado. Bien, ¿para qué vemos todo esto? Porque necesitamos, antes de seguir, primero veamos lo que es el concepto de modelo para entender el diagrama de flujo y cuál es la función principal. Un modelo es una representación de una realidad mucho más compleja. ¿Qué es modelar? Es desarrollar una descripción lo más exacta posible dentro de un sistema y de las actividades que se llevan a cabo en él para su estudio, para su comprensión. Pero un modelo es una representación. ¿Qué representa realidad? Representa una realidad que es muchísimo más compleja. Cuando nosotros modelamos un proceso a través de un diagrama de flujo, nosotros apreciamos con facilidad interrelaciones que existen entre las distintas actividades, podemos analizar estas actividades, definimos puntos de contacto con otros procesos, identificamos subprocesos comprendidos y al mismo tiempo podemos detectar algunos problemas y en base a eso iniciar procesos de acciones de mejora. Pero estamos estudiando un modelo de ¿qué? De la realidad compleja que es el proceso. Entonces, ¿el diagrama de flujo es un proceso? No. Es una representación gráfica de ese proceso. Nos permite de manera sencilla identificar, analizar y estudiar una realidad mucho más compleja que es el proceso en sí mismo. ¿Quién realiza un diagrama de flujo? Lo puede realizar un equipo de trabajo, lo puede realizar las personas que están encargadas de la implementación, lo puede realizar el responsable de calidad, lo puede realizar un equipo, 1, 2, 10 personas, es indistinto. La persona que tenga que llevar a cabo el análisis de un proceso seguramente va a realizar primero el diagrama de flujo para poder comprender de manera general cómo funciona ese proceso y al mismo tiempo estudiarlo de manera más sencilla. ¿Qué tiene que tener en cuenta esta persona? ¿Qué tiene que tener en cuenta ustedes a la hora de realizar un diagrama de flujo de procesos? Primero, determinar específicamente qué proceso se va a diagramar. Es decir, cuál es el objetivo que se persigue con el diagrama de proceso y para quién o para qué. Porque si yo no tengo claro esto, qué proceso voy a diagramar y con qué objetivo, difícilmente voy a poder arrancar. Probablemente me ponga a modelar proceso que no tiene que ver con el objetivo que yo estoy buscando. Una vez que yo ya determiné el proceso que voy a diagramar, con qué objetivo lo voy a diagramar, tengo que definir cuál es el alcance de ese proceso. Esto nos va a permitir determinar con exactitud estos cuadritos, el de entrada, el de inicio y el de fin. ¿Sí? Si no tenemos esto en claro, si no definimos el alcance de nuestro proceso, cuándo inicia y cuándo termina, probablemente nuestro diagrama de flujo no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque vamos a estar mezclando y vamos a entrar en otros procesos sin darnos cuenta, y en vez de ser una herramienta que nos facilite el estudio, la mejora continua, el análisis de este proceso, en realidad estamos creando un mapa mental enorme, que son prácticos pero para otra cosa, y nos estamos yendo de el objetivo principal. Entonces, determinamos el proceso de diagramar y el objetivo para qué. Definimos el alcance de ese proceso y por último definimos cuál va a ser el grado de detalle. Es decir, vamos a modelar las actividades más importantes, vamos a modelar todas las actividades, qué es relevante, qué no. ¿Sí? Esto si nosotros no nos adentramos a estudiar el proceso y no lo hacemos con las personas que están a cargo del proceso, difícilmente lo podamos llevar a cabo de manera correcta. Entonces, para realizar el diagrama tengo que estudiar y conocer el proceso. ¿Sí? Porque por ahí dice, bueno, un diagrama de flujo y se lo encargan a la persona que nada que tiene que ver con el proceso, sí o sí tendrá que entrevistarse, sí o sí tendrá que conocer, sí o sí tendrá que sentarse con esta persona y ver en el día a día cómo funciona el proceso para poder definirlo de forma correcta. Una vez que está esto claro, vamos a identificar
el secuencial de este diagrama de flujo, o sea, el paso a paso en el orden que se lleva a cabo. Luego que tenemos la secuencia, también vamos a tener en claro cuáles son las interrelaciones. Cuando hay interrelación con otras actividades, con las mismas actividades y con otros procesos. Cuando ya tenemos esto claro, ahí sí nos abocamos a la construcción del diagrama de flujo. Con los símbolos que hemos visto hace un ratito en el video. Una vez que tenemos esto, es muy útil implementar también, ya que tenemos el gráfico, ya que hemos conocido el proceso, de que ya lo tenemos claro, indicadores. ¿Para qué nos sirven los indicadores? Para tener en control ese proceso, para realizar la medición y el seguimiento de cómo el proceso se va orientando o no hacia el cumplimiento de su misión u objeto. Los indicadores nos van a permitir conocer cuál es la evolución, cuál es la tendencia del proceso y en base a eso planificar cuáles son los valores que nosotros necesitamos o deseamos y cómo vamos hacia la consecución de eso. Una vez que ya tenemos definidos los indicadores, podemos controlar el proceso. Siempre es recomendable revisar el diagrama periódicamente, como todo el sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad estático no existe, siempre se está revisando y justamente esa es la idea de la mejora continua. Un sistema que permanece 2-3 años sin modificaciones, evidentemente es un sistema que no está funcionando de forma correcta. Algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de armar un diagrama de flujo, además de identificar la secuencia de paso del proceso, es decir, de situarlos en el orden y definiendo los límites, y de utilizar los gráficos que habíamos dicho, definir los indicadores de la revisión y todo esto, hay algunas consideraciones que son importantes tener, más que nada por una cuestión de claridad de ese flujograma, para que ese mapa de procesos sea claro. Primero, muy clarito dónde inicia y dónde termina. Segundo, todo lo que son las líneas y conectores, siempre de manera vertical u horizontal. No crucemos líneas en los diagramas de flujo, ¿sí? Siempre en líneas rectas, verticales u horizontales, no diagonales. No cruzar las líneas de flujo, emplear los conectores adecuados sin hacer uso excesivo de ellos. Actividad, tarea, 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 y por ahí tenemos un diagrama de flujo que en vez de simplificar la tarea de entendimiento, la complica. Por el contrario, no fraccionar el diagrama con exceso de conectores, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta cuando estamos haciendo un diagrama de flujo que es para simplificar la tarea. Estamos modelando una realidad compleja para hacerla más fácil de comprender y de estudiar. Las líneas de flujo siempre deben entrar a un símbolo por la parte superior o por la izquierda, probablemente se haga cruzado por la cámara, por la izquierda o por la parte superior, y salir por la parte inferior o por la derecha. Siempre que el diagrama sobrepase una página, enumerar y emplear el conector que le habíamos mostrado, que es como un circulito previamente en el video. Siempre que escribamos un texto tiene que ser legible, preciso, evitando el palabrerío, pero que se entienda, ¿sí? No abreviaciones, siempre y cuando no sean entendidas por toda la organización. Es decir, se tiene que entender y tiene que ser lo más sencillo posible. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, excepto los que son símbolos de decisión. Estos sí o sí tienen dos, si no, no hay decisión. Tienen que tener 2 o 3 o más, dependiendo del tipo de decisión, pero por general siempre son 2. Una casilla de actividad siempre debe indicar un responsable de ejecución de dicha actividad. Y cada flecha representa el flujo de una información, eso es lo que habíamos visto. Digamos, seamos ordenados con los conectores y con las flechas para entender la secuencia del diagrama de flujo. Una descripción narrativa del diagrama de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que describir los pasos del procedimiento especificando quién hace, cómo hace, cuándo hace y dónde hace cada paso. Esto es lo más útil para que el personal de una institución pueda, a golpe de ojo con el diagrama de flujo, recordar algunas cuestiones que por ahí no tiene presentes sin necesidad de leer el manual de procedimiento completo. Lo que le decía anteriormente, frases cortas pero completas. Siempre comenzar con un verbo en tercera persona del singular, por ejemplo, singular del presente indicativo.
recibe, controla, remite, archiva, etc. Siempre que sea posible evitar los términos técnicos o que tengan dos acepciones, siempre términos sencillos y uniformes para que se entienda exactamente de qué se habla. ¿Qué es un procedimiento y qué es un proceso? ¿Sí? Vamos con esta parte que siempre genera dudas, complicaciones, y uno por ahí cuando está hablando utiliza proceso, procedimiento como si fueran lo mismo. Es muy común en el ámbito de la calidad, siempre y cuando no sea el momento de tomar una decisión y siempre y cuando uno tenga claro qué significa cada cosa, puede pasar de que se confunda. Lo que no puede pasar es que creamos que es lo mismo y a la hora de realizar nuestros trabajos, nuestras implementaciones o nuestras devoluciones, los confundamos. Vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es procedimiento y lo que es el proceso específicamente. Según la ISO 9000, ¿qué es un procedimiento? Es una forma específica, puntual, de hacer una actividad, o sea, de llevar a cabo una actividad o de realizar un proceso. Entonces, se tiene un proceso determinado que tiene que ocurrir de una forma específica y se especifica cómo debe suceder. Entonces, vos tenés ahí un procedimiento en función de un proceso. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Es lo que es donde dice o es la guía que te indica cómo se hace. Son instrucciones operativas, son protocolos de actuación. La representación gráfica la hacemos mediante el diagrama de flujo como lo veníamos viendo. Un procedimiento consiste entonces en seguir una determinada serie de pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. El objetivo de este procedimiento tiene que ser específico, digamos. Puede haber distintos procedimientos que tengan un mismo objetivo, pero con distintas estructuras, con distintas etapas, y alguno puede ser más y otro puede ser menos eficiente. Entonces, el procedimiento es la forma en la que hacemos algo. Si nosotros tenemos un procedimiento definido, es decir, documentado, tenemos que hacerlo de esa forma. Esto no quiere decir que sea la única forma de hacerlo, no, simplemente estamos siguiendo el procedimiento. Cuando hablamos de que el procedimiento fue un éxito, cuando hablamos de que no conozco el procedimiento habitual para hacer tal cosa, o si sigo el procedimiento no tengo problemas en cumplir el objetivo, entonces nos estamos refiriendo a cómo hacer las cosas, la manera en que la vamos a hacer, y si está predefinido tenemos que cumplirla. Cuando estamos seguros que un procedimiento está definido, cuando el procedimiento está documentado, ya sea de forma gráfica o ya sea a través de un manual, ya sea en un archivo, de cualquier forma, cuando está documentado, cuando indica específicamente la forma de hacerlo, este procedimiento, es cuando nosotros hablamos de que es de alguna manera obligatorio. Recuerden siempre que un sistema de gestión de calidad lo determina cada uno y uno indica qué va a hacer, cómo, cuándo y en qué tiempo. Entonces la definición es exclusiva nuestra, de nuestro organismo, de nuestra empresa. En ningún momento ningún sistema que nosotros adoptemos, ningún modelo que adoptemos nos va a indicar cómo hacer las cosas. Sí nos va a indicar algunas cosas que sí o sí tenemos que tener, otras que no nos podemos olvidar, algunas que nos va a sugerir, pero hasta ahí nomás. Cada procedimiento, cada manera de hacer las cosas lo va determinando cada uno en función de sus propias necesidades y lo va adaptando y lo va trabajando. A veces nosotros desarrollamos un procedimiento en la versión inicial. Con el transcurrir de los días, con el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta que hay algunas cosas que ya son obsoletas, que no es necesario hacerlas, que se reemplaza un sistema operativo, un sistema informático que por ahí aliviana la tarea, entonces ya no es necesario llenar una planilla. En fin, vamos optimizando el procedimiento, la forma de llevar a cabo ese proceso. ¿Cuáles son las principales diferencias entre proceso y procedimiento para que nosotros lo podamos tener claro y no confundirlos? Básicamente los procesos son las acciones o las actividades organizadas e interrelacionadas que tienen un fin determinado, buscan un resultado específico. Entonces el proceso es el qué, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Ahora, ¿cómo lo hago? Hay ese procedimiento. ¿Qué define el procedimiento? La secuencia de pasos
a seguir para ejecutar la tarea. Entonces, por otro lado, los procesos son aquellos que habíamos visto al principio que transforman entradas en salidas mediante la utilización de recursos. Son dinámicos, medibles en su comportamiento, tienen el indicador, pero ¿qué hacen básicamente? Transforman una entrada a través de los recursos en una salida. ¿Y qué es el procedimiento en relación al proceso? En este caso, son los módulos que detallan y especifican cómo deben proceder los responsables de estas tareas en su ejecución. Entonces, los procesos son los que se operan, los que se gestionan, y su objetivo es obtener resultados. Mientras que los procedimientos se implementan. Durante el uso no experimentan cambios. Si yo estoy siguiendo un procedimiento no lo puedo cambiar en el momento, yo lo tengo que seguir. Cuando quedan obsoletos, cuando hay alguna modificación, se reemplaza por un nuevo procedimiento y el objetivo es finalizar la tarea específica. Los procesos establecen objetivos comunes que muchas veces pueden ser compartidos por otros departamentos, mientras que los procedimientos tienen objetivos específicos y diferentes en cada departamento de la organización. Cada departamento, cada área, cada gerencia tiene su procedimiento específico, independientemente de que un proceso pueda compartir objetivos comunes entre áreas. Entonces, con estas diferencias claves, entendemos que en el proceso todo se puede mejorar y que cada proceso cuenta con métricas que permiten medir la eficiencia de ese proceso y que en función de ese proceso nosotros vamos a determinar si lo creemos conveniente uno u otro procedimiento. Espero que esté claro hasta ahí. Entonces, dejamos de lado el procedimiento, nos metemos en lo que es el proceso y vamos a hablar rápidamente qué es un mapa de procesos. Un mapa de procesos es, al igual que habíamos visto hace un rato el diagrama de flujo, es un modelo, una representación gráfica que nos ayuda a visualizar de manera inmediata todos los procesos que hay en una empresa y cómo se relacionan entre sí. Es un diagrama de valor, un inventario gráfico de procesos de una organización o de un organismo. Hay varias formas de diagramar un mapa de procesos a los fines de ser didácticos. Se grafican por lo general de la manera más sencilla posible. Hay algún mapa de procesos que no hay manera de hacerlos muy sencillos por las propias interrelaciones que tiene la empresa o el organismo. Nos está siempre otorgando una perspectiva global y nos ayuda a posicionar cada proceso de acuerdo a la cadena de valor que tiene para la organización. Relaciona el objetivo de ese proceso con quién lo gestiona y con quién se relaciona, y también es una herramienta, por supuesto, para aprender y entender mejor esta dinámica de procesos. Acá hay un modelo, por ejemplo. En este diagrama hay tres tipos de procesos distintos que los definimos así rápidamente para que ustedes los conozcan y nos entiendan. ¿Cuáles son estos tres tipos de procesos? Procesos claves, procesos de soporte, procesos estratégicos. Los claves son los que están directamente ligados a los servicios que se van a prestar, o los que están orientados de cara directa al cliente o al usuario y a sus requisitos. Entonces, el resultado de estos procesos es directamente percibido por el cliente o por el usuario. Y son los que se centran en aportarle valor al usuario o al cliente. Entonces, en estos procesos en general intervienen varias áreas para su ejecución y son por lo general los que conllevan la mayor cantidad de recursos. Los procesos clave entonces son los que constituyen la secuencia de valor añadido del servicio. ¿Por qué? Porque son los que toman la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente o usuario, trasladan esas necesidades a la prestación del objeto, el servicio, el producto, con el objetivo final de ¿qué? De satisfacer y superar estas expectativas previamente recogidas. Entonces, cuando nosotros identificamos en un organismo cuáles son los procesos claves, entendemos que son aquellos que tienen relación directa con el cumplimiento y la satisfacción de las expectativas y necesidades del usuario. Ahora bien, ¿cuáles son los estratégicos? Los estratégicos son los que se establecen desde la alta dirección o desde las gerencias, de las cabezas de las gerencias, y son los que van definiendo cómo opera el negocio en la parte privada y cómo se crea desde la organización un valor para el usuario desde la parte pública. Son los que soportan la toma de decisiones y tienen que ver con la planificación, las estrategias de mejora en la toma de decisiones. Son los que proporcionan las directrices, los límites de actuación del resto de los procesos. Por ejemplo, procesos estratégicos son
netamente la planificación de estrategia, el diseño de los planes de estudios, lo que es la estrategia de comunicación interna, la estrategia de comunicación con el usuario, con el cliente. En el caso en el ámbito privado, los que definen las estrategias de marketing, de diseño, las revisiones del sistema en general, todo esto son los procesos estratégicos. Es decir, van a tener un impacto, en definitiva, sobre el usuario o el cliente final, pero este impacto no está definido por la relación directa, sino por la forma en la que la organización o el organismo se plantea su estructura y su forma de actuar. Procesos clave, relación directa con el usuario. Procesos estratégicos son los procesos que definen las cuestiones de la alta dirección, que planifican la organización, que ven a futuro. Y tenemos los procesos de apoyo. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Son aquellos que sirven de soporte, también se les llama proceso de soporte, pero ¿a quién? A los procesos claves. Sin estos procesos de soporte, sin estos procesos de apoyo, no sería factible realizar los procesos ni claves ni los estratégicos. Entonces, soporta a los otros dos y son los procesos determinantes para que se cumplan los objetivos. ¿Por qué? Porque están destinados directamente a hacer posible el funcionamiento de la organización. Por ejemplo, el proceso de formación, el proceso de compras, el proceso de auditoría, el proceso de sistemas informáticos, ¿sí? Son los procesos que van a dar soporte para que los otros dos puedan funcionar y cumplir con sus expectativas. ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los clasificamos? Básicamente pensemos esto: proceso de apoyo, proceso de soporte. ¿Cuál es su principal función? El apoyo, exacto, el soporte. Parece una redundancia, pero es lo que nos ayuda a la hora de definirlos, a identificarlos de manera correcta. Procesos claves, aquellos que van a tener la relación directa con la satisfacción de las necesidades, del usuario o del cliente, los que tienen como objetivo directo satisfacerlos, superar sus expectativas. Y los estratégicos, los que tienen que ver con la planificación, la diagramación y la definición de estrategias. Por último, cuando hablamos de procesos, siempre es útil realizar el diseño de fichas de procesos. ¿Por qué? Porque las fichas de procesos nos permiten tener ordenado y saber la ficha del mapa de procesos siempre tiene aparejado también una ficha de proceso. ¿Qué es una ficha de proceso? Es el equivalente a lo que habíamos visto en un diagrama de flujo, que nos permitía ver un proceso, un procedimiento puntual de un proceso paso por paso. Seguíamos el procedimiento a golpe de vista con un diagrama de flujo. Una ficha de proceso nos permite hacer algo parecido en relación a un proceso específico. Nos permite rápidamente ver cuál es la fecha de aprobación, qué versión, el nombre del proceso, qué hace, quién lo hace, con qué objetivo, para quién, cuándo inicia, cuándo termina, cuáles son sus entradas, sus salidas, cuál es el indicador del proceso, cuáles son las variables que tomamos para el control, si tiene algún registro, cuál y dónde, y si tiene algún documento asociado o procedimiento, también cuál y dónde se lo puede encontrar. Entonces la ficha técnica del proceso es un resumen de nuestro proceso que nos permite a golpe de vista poder evaluar o tener una idea de qué se trata. Por supuesto, siempre todas estas cuestiones que tienen que ver con calidad, ¿para qué? ¿Para qué se piensan? ¿Para qué se diseñan? ¿Para qué se trabajan? Simplemente para que nuestra tarea, nuestro trabajo se realice de la mejor manera posible, optimizando lo mayor posible nuestros recursos, ¿sí? Entonces no hay tarea que sea porque sí, no hay tarea que sea redundante. No hay, cuando un sistema de gestión de calidad se implementa, se evitan las tareas dobles, las tareas triples, los reprocesos, hacer una cosa a uno, otra cosa a otro, la misma cosa a un tercero porque no sabe que uno y que dos hacen lo mismo. Entonces todo esto del sistema de gestión de calidad nos ayuda a poner en orden, a optimizar procesos y a utilizar mejor nuestros recursos, ser más eficientes y cumplir con nuestros objetivos. Por supuesto, además de todas las cosas que tiene el sistema de gestión de calidad que vimos anteriormente. ¿Qué nos dice la ISO 9000-2015 sobre lo que es el enfoque a proceso? Nos dice que se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Entonces,
El sistema de gestión de calidad consta de procesos interrelacionados y entender cómo ese sistema produce los resultados permite que la organización optimice el propio sistema y además optimice su desempeño. Beneficios clave potenciales son, por ejemplo, aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos claves, las oportunidades de mejora orientadas a estos procesos, obtener resultados coherentes y previsibles mediante la gestión de procesos alineados, optimizar el desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el uso eficiente de los recursos y, por supuesto, la reducción de las barreras interdisciplinarias. Nos da la posibilidad de que la organización proporcione confianza a todas las partes interesadas. ¿Por qué? Porque se evidencia su coherencia, su eficacia y su eficiencia. Hablábamos hace un rato que los procesos debían ser medidos. ¿Cómo se miden? Con indicadores. Entonces los indicadores que se conocen como indicadores de gestión o indicadores de procesos son los indicadores, ya teniendo claro lo que son los procesos, se conoce como indicador de gestión a esos datos que nos reflejan cuáles fueron las consecuencias de acciones determinadas. Es decir, ¿qué es el indicador? Es un instrumento de gestión, un dato que nos permite saber si lo que hicimos tuvo un impacto y cuál fue ese impacto. Bien, entonces, ¿qué es importante de los indicadores? Que los indicadores sientan las bases para tomar acciones en el presente y en el futuro. El indicador de gestión refleja estos datos que tienen que ser veraces, tienen que ser fiables, para que nosotros podamos analizar la situación y este análisis sea correcto. Si nosotros definimos indicadores ambiguos, poco claros, nuestra interpretación por ende va a ser así, poco clara o errónea. ¿Qué permite un indicador? Permite determinar si una organización está siendo exitosa o no. Es decir, el conjunto de indicadores en procesos nos va a permitir entender si estos procesos están cumpliendo sus objetivos de manera adecuada o no. Siempre que hablamos de gestión por proceso, tenemos que hablar de indicadores para poder medir, evaluar y revisar estos procesos. Lo que no se está midiendo no se puede gestionar, no. Si se gestiona, pero no podemos saber si se lo está gestionando bien, mal, entonces nuestra gestión no es efectiva. Si no lo podemos medir, no podemos saber cómo va, no podemos controlarlo, y para un sistema de gestión de calidad no nos sirve. Entonces, controlamos, evaluamos y medimos. Clave de gestión de calidad. Ese indicador es una magnitud asociada a cierta característica que es del resultado del desarrollo del proceso, de las actividades, de la estructura, etc., que nos permite, a través de la medición en distintos periodos, comparar, evaluar esa característica y verificar el cumplimiento de estos objetivos preestablecidos. ¿Cuáles son los tipos de indicadores? Varían según la naturaleza del objetivo a medir. Tenemos indicadores de resultados, son aquellos que se relacionan directamente con la finalidad y la misión propia de la unidad o del servicio. Por ejemplo, midiendo el grado de eficacia o el impacto directo sobre el cliente usuario. Se denominan también indicadores de objetivos, de impacto, de efectividad y de satisfacción. Entonces, nos miden directamente un resultado concreto y siempre en relación al cliente o usuario final. Algunos ejemplos, por ejemplo, son nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio, porcentaje de casos resueltos en un determinado mes, número de asistentes a un curso de formación, etc. Como todos los indicadores, tiene que ser medible. Esto quiere decir que la característica que nosotros queremos observar puntualmente se puede cuantificar en términos de grado, de frecuencia, alguno de los dos, pero tiene que ser medible. Entendible, es decir, que el indicador tiene que ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo están usando. Controlable, yo debo y puedo controlar ese indicador dentro de la estructura de la organización. Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, que son indicadores de resultados específicos. ¿Son los únicos? No. Tenemos indicadores de desarrollo, por ejemplo, de procesos. Estos se relacionan con la eficacia y la eficiencia de un proceso determinado. Miden aspectos relacionados con las distintas actividades y cómo se llevan a cabo. Por ejemplo, el tiempo medio de resolución de un expediente determinado es un indicador de desarrollo del proceso. El tiempo medio de espera en la cola de atención al público
es un indicador que tiene que ver con el desarrollo del proceso. Básicamente, el indicador es nuestra principal herramienta y con este indicador nosotros definimos un valor o un umbral de rango de aceptación, es decir, un objetivo en ese indicador. Por ejemplo, si voy a hablar de un proceso como por ejemplo control de producto no conforme, asigno un responsable que es el coordinador de calidad o el responsable de calidad. ¿Y cuál es el indicador que yo planteo para esta gestión, para el control de producto no conforme? Yo me planteo un indicador que me dice número de hallazgos de producto no conforme o no controlados por auditoría X. Entonces me planteo un objetivo que tiene que estar. Mi rango de aceptación es entre 0 y 4. Si de este indicador surge que tengo más de 4 hallazgos, ¿esto qué quiere decir? Que debo tomar acciones correctivas en relación a este indicador. Si se encuentra dentro del umbral, mi proceso está controlado y va en cumplimiento del objetivo. Se puede definir un umbral, es decir, un rango de tanto a tanto, o un mínimo o un máximo, ¿sí? Eso ya lo definen ustedes en función del indicador. En algunos casos es más cómodo umbral, en algunos casos es más cómodo definir un máximo, en algunos casos un objetivo mínimo. Eso lo van viendo ustedes de acuerdo al proceso y de acuerdo al indicador que les sea más representativo y más útil. De nada nos sirve llenarnos de 45.000 indicadores que miden absolutamente todo, pero en definitiva no es lo que nosotros estamos necesitando. Practicidad, siempre sistema de gestión de calidad, practicidad. De lo que definimos tiene que ser lo que vamos a utilizar. 1, 2, 3 indicadores por proceso, 4, dependiendo del proceso. Por ahí hay procesos que necesitan más, está bien, siempre que sean necesarios. No recargar de trabajo que en definitiva no aporta, sino resta, ¿sí? Lo recomendable en función del tamaño del proceso siempre son 2 o 3 indicadores. Obviamente si el grupo de mejoras, si el responsable de calidad necesita información relacionada a otras cuestiones y tiene que ser más, en buena hora, pero les digo siempre utilizando el criterio. Debido al trabajo que puede suponer la búsqueda de información necesaria para calcular los indicadores, se puede convertir en una tarea pesada. Entonces, siempre es aconsejable que los indicadores sean sencillos y que reflejen la marcha y los resultados de los procesos. Lo que yo quiero medir, bueno, para eso defino un indicador. Por supuesto, siempre considerando algunas cuestiones que se debe referir al proceso. Si yo estoy definiendo un indicador para un proceso, no puedo estar tomando cuestiones de otro proceso. ¿Se entiende? Tiene que ser definido dentro del propio proceso. Tiene que representar de forma fiel el objetivo a medir en una relación directa. Yo no puedo considerar un indicador para medir una cosa, pero ese indicador esté dependiendo de otra, ¿sí? Porque este indicador no va a ser claro. Entonces, el indicador tiene que medir un objetivo y tiene que relacionarse directamente al objetivo que yo estoy midiendo, ¿sí? Si mi objetivo es bajar la cantidad de expedientes, mi indicador se tiene que relacionar a la cantidad de expedientes. Así, sencillo. Tiene que ser cuantificable a través de datos numéricos o un valor de clasificación. Es decir, yo tengo que poder cuantificarlo, ya sea con datos en porcentajes, diferencias, pero un dato numérico concreto, o un valor que yo ya tengo predefinido de antes, A, B o C o D, no importa, pero tengo que poder cuantificarlo. Bien, si no, no me sirve. Si no es un indicador que no me representa absolutamente nada, porque a la hora de tomar decisiones no puedo saber de qué estoy hablando. El indicador también debe poder definir la evolución en el tiempo del objetivo y debe ser comparable, ¿sí? Entonces, yo siempre mi indicador lo voy a tomar en un determinado tiempo, es decir, 3 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, depende por supuesto de cada organismo y de cada proceso. Siempre es recomendable, recuerden, tener el proceso controlado, es decir, definir si el proceso lo amerita, controles cada 3 meses, controles cada 6 meses, cada año. No se dejen con el control hacia el final, un control a los 2 años y es un proceso que tiene resolución rápida y yo no lo estoy midiendo y cuando lo voy a medir me doy con que ya tengo todo un desastre porque no efectué los tiempos de control de forma correcta, no los planifiqué, no los pensé. Entonces siempre es mejor en primera instancia definir periodos cortos y si yo lo voy considerando, alargarlos a la hora de hacer los cortes y evaluar estos indicadores. Algunos indicadores pueden evaluarse de manera diaria.
pero bueno, eso ya lo va viendo cada organismo. Los indicadores deben ser fiables para dar confianza a los usuarios sobre su validez, fáciles de mantener y de utilizar, no interferir con otros indicadores, sino ser compatibles con ellos, y permitir a la alta dirección, a la gerencia, al jefe o al mismo operador, a la persona que lo utilice, conocer la información en tiempo real, ¿sí? Y de manera eficiente. Siempre hay que entender en la selección de indicadores que hay un criterio de rentabilidad. ¿Qué tiene que ver este criterio de rentabilidad? Que los recursos siempre son finitos. Entonces, siempre debe considerarse los criterios a fin de que determinemos indicadores prioritarios para el control y la toma de decisiones, ¿sí? El definir un indicador y el trabajarlo consume recursos, debemos optimizar los recursos, entonces debemos pensar los indicadores en función de cuál es el objetivo que queremos medir. La relación entre los indicadores y el cumplimiento de objetivos, es lo que dijimos recién, la evolución de los factores críticos para el cumplimiento de la estrategia, la situación de los procesos en la organización, el coste de recursos necesarios para establecer estos indicadores, la fiabilidad, es decir, la confianza, la facilidad con la cual nosotros vamos a hacer el cálculo de estos indicadores, y por supuesto la motivación del personal inducida por el indicador. Estas cuestiones las tenemos que considerar siempre a la hora de tomar un indicador determinado. Otra cosa que por ahí es práctica que debemos tener en cuenta es a la hora de nombrar el indicador que responda de la manera más sencilla posible a la definición del objetivo, de forma de que no se malinterprete. Si yo el indicador es indicador de tasa de expedientes, no le pongo registro de cantidad de expedientes ingresados y salidos por el año calendario. No, el indicador de la manera lo más sencilla posible para que sea fácil de entender y para que no se presten malinterpretaciones. Y la forma en la que yo voy a calcular este indicador debe ser establecida siempre con claridad, teniendo en cuenta las fuentes empleadas para obtener esos datos, la periodicidad, que es lo que hablábamos hace rato, mensual, trimestral, diaria, anual, porque es la que va a determinar cuándo medimos ese índice, y cómo lo vamos a expresar a este indicador en un valor. Si lo vamos a tomar como un valor entero, una cantidad, un porcentaje, un ratio, etc. Esto por supuesto siempre con total libertad, considerando las características que fuimos mencionando previamente. Bien, ¿qué hacemos con los indicadores? ¿Y por qué los dimos? ¿Y por qué son tan importantes en un sistema de gestión de calidad? Son un insumo clave en la mejora continua. ¿Y qué es la mejora continua? La mejora continua es un método eficaz para lograr la calidad total, también denominada excelencia a la calidad total. La evolución que fue experimentando el concepto de calidad nos va llevando a pensar en la calidad como en la excelencia o en la calidad total, no ya solo en un proceso determinado, sino en la unidad de la organización. Por lo tanto, es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que va sufriendo el término de calidad. Cuando hablamos de calidad total o de excelencia, ya estamos hablando de un sistema implementado y que además va por un modelo distinto, un modelo de excelencia. Entonces, la organización que busca la excelencia o la calidad total deberá mejorar constantemente la eficacia de ese sistema de calidad, aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de la revisión, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisión de la dirección, identificando de qué manera los procesos contribuyen a la mejora constante del sistema de gestión de calidad. Entonces la mejora continua nos va a ir de a poquito llevando hacia la excelencia de cara, por supuesto, a las organizaciones o a los organismos. Pero son un requisito clave para un sistema de gestión de calidad también de aseguramiento. La alta dirección siempre es responsable de la mejora constante de la eficacia del sistema de gestión de calidad. Estos procesos son los instrumentos que se deben utilizar para lograr la mejora continua. Ustedes recuerden que habíamos visto en los primeros videos que el enfoque de la calidad en un principio se orientaba exclusivamente ¿a qué? A la calidad del producto. Después ya se fue dirigiendo a los clientes. Después se amplió de clientes a los grupos de interés. Después
a las partes interesadas. Es decir, el enfoque de la calidad fue ampliándose, llegando a accionistas, plantilla, proveedores, sociedad en general. Entonces, está tomando mucha fuerza el concepto de aseguramiento de la calidad en cuanto a los sistemas. Yo alcancé un grado de calidad, adopto un sistema de aseguramiento, como es, por ejemplo, en las normas ISO 9001-2015. ¿Qué hacen? Garantizan el nivel continuo de la calidad. Yo alcancé un nivel y mantengo ese nivel y lo voy mejorando, nunca hacia abajo. Entonces, aseguro mi calidad a través de un modelo, como por ejemplo las normas ISO 9001-2015. Entonces, garantizo que la calidad del servicio, la calidad de la organización, la calidad de los clientes, la revisión de los clientes, el enfoque del cliente, la calidad de mis procesos, mi sistema de gestión de calidad, se mantiene en una mejora continua. ¿Y en qué se basa la mejora continua? Se basa en el famoso ciclo de Deming, o el ciclo PHBA en castellano: planificar, hacer, verificar, actuar. Este fue el ciclo dado a conocer por Edward Deming en la década de los 50 y se basa en concepto de otro estadounidense que es Walter Stewart. El PHBA, ciclo de Deming, o como se conoce por sus siglas en inglés, que es más conocido como PDCA, en inglés sería PDCA, Plan, Do, Check, Act, es la herramienta clave y básica de todo sistema de gestión de calidad. Lo pueden ver de una forma, lo pueden ver de otra, se le pueden agregar pasos, pero básicamente y en esencia es siempre lo mismo y se mantiene, más o menos complejo, pero estos 4 pasos deben llevarse a cabo en cualquier organización que tenga un sistema de gestión de calidad, no solo porque lo pide la norma, no solo porque es la base de la mejora continua, sino porque es la mejor manera de realizar las tareas y de mantenerlas controladas. ¿Y en qué consiste? Paso a explicar. Consiste en ejecutar estos 4 pasos. En un estadio determinado de la organización o de un proceso puedo tomar cualquiera de los 4 para arrancar, porque al ser un ciclo se van repitiendo. Por lo general comenzamos siempre por el primero, que es planificar. O sea, se entiende que si nosotros iniciamos un proceso, lo lógico es la planificación. ¿Qué se va a hacer para optimizar? ¿Qué? Esto. ¿Qué quiero hacer y cómo? Una vez que yo sé qué quiero hacer, cómo, en cuánto tiempo, paso al siguiente paso: hacerlo, el ejecutar, el do. Paso a paso de la implementación de esa estrategia que planifiqué previamente. La planifiqué, la hice. ¿Quedó ahí? No. ¿Por qué? Porque debo verificar. Check. ¿Qué? Verificar mediante el seguimiento de estos indicadores de gestión de los que estuvimos hablando, mediante la medición de las variables que hemos determinado, si estamos obteniendo o no los resultados obtenidos. Si ustedes lo piensan, es un ciclo bastante lógico. Lo pensé, lo hice, veo si lo hice bien, y en función de si lo hice bien o no, el siguiente paso: actúo, ¿sí? De acuerdo a estos valores, si necesito corregir, si necesito continuar, si necesito mejorar, y de esa actuación una nueva planificación. Es muy sencillo y es muy práctico. Por supuesto, a la hora de pasarlo a un proceso complejo, se cuesta identificar algunas cuestiones, pero en esencia es básico. Consiste en nunca dejar de controlar nuestro proceso y nunca dejar de trabajar, medir, mejorar, y en función de lo que medimos y los resultados obtenidos, replanificar. Planifico qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, lo hago en función de lo planificado, controlo, cumplí mis objetivos, no cumplí, por qué no cumplí, actúo. Actúo es la parte en la que yo detecto que lo hice de acuerdo a lo planificado. Punto 1, punto 2. Lo verifiqué, no cumplí. ¿Por qué? Punto 4. Actúo, corrijo eso que me di cuenta que no estaba bien, y en función de eso replanifico y comienza el ciclo de nuevo. Vamos a hacer seguramente un ejercicio, una clase, y si queda alguna duda con respecto a esto, en el comentario del video, o si no directamente en el foro de consultas de la sesión, nos sacamos las dudas. Es base que el ciclo de la mejora continua, el ciclo de Deming, lo tengan entendido, pero la mejor manera, no desde lo teórico sino desde la práctica, es llevarlo a cabo una, otra vez, y este proceso se va aceitando y nos va generando distintas herramientas para que cada paso sea mucho más fácil de llevar a cabo.
Entonces la mejora continua implica entender y trabajar en la cadena de valor, proveedores, organización, clientes, procesos, en base a ¿qué? Al objetivo de seguir siempre mejorando. Comportamiento de equipo, compromiso a la mejora constante, objetivos claros, mecanismos de medición claros, fáciles de utilizar, concretos, verificación de estos resultados y aplicación de las medidas en función de estos resultados. Aplicación de medidas correctivas, preventivas. Está bien, apliqué, corregí las opciones, tomé medidas preventivas, ¿ahora qué? Ahora planifico nuevamente y empieza el ciclo, ¿sí? Por lo general siempre se toman para los inicios las auditorías. Si yo tengo 2 auditorías internas en el año, como que inicio el ciclo hasta la auditoría, que es el corte, que sería el paso de verificar, actuar con las acciones correctivas y replanificar para la siguiente auditoría. Con este último tema de la mejora continua terminamos el PowerPoint de la sesión número 2 de esta introducción a la gestión de calidad. Espero les haya sido útil. Es lo mismo que está en el PowerPoint. Si ya lo leyeron, este video a lo mejor les aclara alguna duda, fija algún concepto. Si no, pueden ver el video primero y ya que lo vieron al video, vayan a ver el PowerPoint y van a ver que también ayuda a cerrar los conceptos. Cualquier duda, cualquier consulta, está disponible el foro de consultas en plataforma. Si llegaste a este video por YouTube, están disponibles los comentarios. Cualquier aclaración o si hay algún tema que a lo mejor les interesaría que profundice, sea de el material que está disponible en la plataforma como material de estudio también, la cátedra de Navarra, lo que ustedes quieran, algo que no haya quedado claro o algún tema puntual, lo vemos en otro video. Muchísimas gracias.